Buenas noches a todos. Es un gusto para mí, desde la presidencia de la SED y en nombre de toda la Junta Directiva, darles la bienvenida a este nuevo evento de la asociación. El evento en el formato que hemos venido llevando a cabo en los últimos meses y que nos ha permitido acercarnos a todos en cualquier parte del país e incluso de la región. Hoy nos trae a reunirnos un tema de gran relevancia como es la enfermedad por reflujo y el esófago de Barrett principalmente, el cual vamos a revisar desde los aspectos básicos fisiopatológicos y pues vamos a hacer un énfasis importante en lo que nos gusta, que es la endoscopia digestiva desde la valoración del esófago de Barrett hasta el tratamiento. Hoy tenemos pues un cartel de lujo, el cual pues nos va a presentar en un momento uno de sus integrantes, que es el doctor Mario Reyferro, que aceptó muy amablemente ser el moderador de esta reunión. El doctor Mario Reyferro es conocido por todos nosotros, es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Uno de los referentes y un entusiasta sin cansancio de la endoscopia terapéutica en nuestro país, y del cual estoy muy, muy orgulloso de que haya aceptado acompañarnos en esta actividad. Mario, muchas gracias por estar acá y te dejo para que empieces con la moderación. Es un placer para mí estar con estas autoridades y realmente el tema de esófago de Barrett, como ustedes pueden ver, siempre empieza e inicia los grandes congresos porque es tal vez de los temas más taquilleros que hay, porque todos al final estamos pensando qué hay de nuevo, cómo podemos avanzar en esto y cada uno de los detalles que nuestros conferencistas nos van a dar el día de hoy, pues lo vamos a poder aplicar en el día a día y de verdad que es muy agradable estar con este lujo de conferencistas. Primero que todo, pues voy a presentar a la doctora Alvis Hani, que es profesora de medicina interna y gastroenterología de la Universidad Javeriana en el Hospital San Ignacio. También trabaja en la Clínica Reina Sofía y es la coordinadora de neurogastroenterología, un tema que cada día se va haciendo mucho más relevante. Y ella, como todos nosotros apasionados por la fisiopatología de esofágico, nos va a dar como los últimos avances en ella. Y también nos acompaña el doctor Alberto Espino. Él es gastroenterólogo chileno, profesor del Departamento de Gastroenterología de la Universidad Católica de Chile. Es director del programa de endoscopia avanzada y hizo entrenamientos en endoscopia terapéutica en la Universidad de Toronto. Igualmente, pues vamos a gozar de ellos. Cada uno de ellos va a hablarnos por 20 minutos y posteriormente vamos a hacer otros 20 minutos de discusión, de casos y de preguntas y hacer esto en una forma interactiva y muy interesante. Así que le dejo la palabra nuestra profesora, la doctora Alvis Hani, a quien siempre es muy agradable de escuchar y de oír todos los nuevos detalles que nos va a mostrar sobre la fisiopatología del esófago de Barrett. Muchas gracias, doctor Mario. Quiero agradecer a nuestro presidente, el doctor Reinaldo Rincón, y a toda su junta directiva por esta invitación a participar en este evento. Vamos a hablar algunos aspectos de la fisiopatología del esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una afección que resulta del cambio epitelial metaplásico adquirido en respuesta al reflujo gastroesofágico. Hoy en día se habla de que no solo el reflujo gastroesofágico, sino el Helicobacter pylori juega un gran papel en la fisiopatología de esta entidad. El esófago de Barrett lo conocemos como la única lesión precursora del adenocarcinoma de esófago que puede progresar a un esófago de Barrett no displásico, que afortunadamente es el que más frecuentemente encontramos. Puede progresar a displasia de bajo grado y a displasia de alto grado, y en última instancia puede progresar al carcinoma invasivo.
Todos sabemos que aunque el riesgo de desarrollar adenocarcinoma en un Barrett no displásico es bastante bajo, quizás inferior al 0.5%, se ha visto que había una incidencia creciente del adenocarcinoma de esófago en todos los países occidentales, incluyendo a Colombia. Por esta razón se han impulsado en el diagnóstico de esta patología, aunque conocemos que el patrón de oro para el diagnóstico sigue siendo la endoscopia de vías digestivas altas. Se ha recomendado que esta endoscopia se haga de vigilancia en el esófago de Barrett no displásico cada 3 a 5 años y realmente no creo que esa sea la conducta que todos llevemos a cabo, pero es lo que ha sugerido una autoridad en este tema como es el doctor Stuart Speck. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad que se presenta en el 20% de la población y genera unos costos abrumadores como en Estados Unidos al año 10 billones de dólares. Todos sabemos que es uno de los grandes precursores del esófago de Barrett y por ende del adenocarcinoma. Los criterios para el diagnóstico del esófago de Barrett en las diferentes guías internacionales son discrepantes respecto a dos puntos principales, como lo vemos aquí, a la longitud y a la presencia de metaplasia intestinal. A la derecha de la diapositiva vemos el concepto de cada una de las asociaciones de la Sociedad Americana de Gastroenterología, de la Sociedad Americana de Endoscopia, de la Británica, del Colegio Americano de Gastroenterología, de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología y de la Sociedad Europea de Gastroenterología. Si vemos en la imagen de la izquierda, vemos las diferentes definiciones que se han utilizado del esófago de Barrett en este artículo recientemente publicado sobre el consenso de Kioto y que de igual forma tengo que agradecerle al doctor Fabián Emura por su presentación en el consenso de Río de Janeiro. Vemos cómo la Sociedad Americana de Gastroenterología no importa la longitud del esófago de Barrett para establecer su diagnóstico, pero sí tiene en mente requerido la metaplasia intestinal. Y de la unión gastroesofágica vemos también que el extremo proximal de los pliegues gástricos también es considerado, al igual que en la Sociedad Británica. La longitud de la Sociedad Británica debe ser mayor o igual a 1 centímetro, pero no se requiere la presencia de metaplasia intestinal, sí se requiere la presencia del extremo proximal de los pliegues gástricos. La Sociedad Japonesa también considera cualquier longitud del esófago de Barrett, pero no requiere de la metaplasia intestinal para su diagnóstico. Ellos consideran los vasos en empalizada como parte del diagnóstico. La Sociedad Asiática y Pacífica considera que la longitud del Barrett debe ser mayor o igual a 1 centímetro, no requiere metaplasia intestinal y también considera el extremo proximal de los pliegues gástricos. El Colegio Americano, mayor de 1 centímetro y requiere la presencia de metaplasia, al igual que la Sociedad Europea. Y si nos preguntamos qué hacemos nosotros en la Asociación Colombiana de Gastroenterología, también tenemos en mente cualquier longitud y para nosotros el diagnóstico requiere la presencia de metaplasia intestinal. Voy a revisar algunos aspectos importantes del consenso de Kioto y el consenso de Río de Janeiro con respecto al esófago de Barrett. ¿Cuáles son los inconvenientes que consideraron los dos consensos que nos van a llevar a tomar unas determinaciones para el manejo y el diagnóstico de nuestros pacientes? Lo primero, las definiciones del esófago de Barrett. Ya mencionamos que hay inconsistencia en los términos de la longitud de la mucosa metaplásica y de la presencia o no de la metaplasia intestinal. Otras son los puntos de referencia endoscópicos para identificar la unión esofagogástrica, que realmente son discordantes. Quizás muchas veces ni nosotros mismos los tenemos en cuenta, como es el extremo proximal de los pliegues gástricos por un lado y el extremo distal de los vasos en empalizada por el otro. La presencia y la naturaleza de la mucosa tipo cardial ha sido muy debatida, pero en ambos consensos se tiene en cuenta que esta mucosa de tipo cardial puede desarrollar posteriormente metaplasia intestinal.
Y por último, la clasificación de los cánceres que surgen en la unión esófago-gástrica, que está mal definida o confusa. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas son, primero que todo, una nueva definición de esófago de Barrett que no va a requerir los criterios de la longitud ni la metaplasia intestinal. Ambos consensos sugieren lo mismo. El uso preferido de los vasos en empalizada del tercio distal como punto de referencia endoscópico, la existencia de la mucosa columnar tipo cardial, y hay un punto muy claro que es la ausencia de células parietales como una estructura innata en la extensión limitada de la unión esófago-gástrica. Un nuevo concepto de la zona de la unión esófago-gástrica que la definen como un área que se extiende 1 centímetro proximal y distal a la unión esófago-gástrica, que se propone con fines prácticos de poder determinar dónde está localizado el esófago de Barrett. Y los cánceres que surgen de la unión esófago-gástrica, como se definía previamente, que proponen un sustituto del cáncer tipo 2 del SIWAR de la zona de unión. Si recordamos, el SIWAR 1 es de la unión esófago-gástrica, el tipo 2 es del cardiac y el 3 es del esófago proximal. Este dibujo que está publicado en el Consenso de Kioto me pareció bastante interesante. Lo primero que vamos a observar es el esquema de la unión esófago-gástrica, donde vamos a encontrar como punto número 1 los vasos en empalizada, como punto número 2 la línea de la unión escamocelular, en la 3 vamos a encontrar el extremo proximal de los pliegues gástricos, en la 4 las fibras gástricas, y en el quinto lo que vamos a encontrar básicamente es el ángulo de His, que forma parte importante de esto. Para identificar los vasos en empalizada en la endoscopia, los vemos aquí con la flechita mucho más delgadita. La insuflación que nosotros realicemos con el endoscopio nos pueden modificar el diagnóstico del esófago de Barrett si no podemos determinar la línea Z, si no podemos determinar los pliegues gástricos. Ay, perdón. No sé qué pasó. No sé qué pasó con la presentación. No podemos determinar ni los pliegues gástricos, el extremo distal de los pliegues gástricos, ni la línea Z, y mucho menos vamos a poder determinar los vasos en empalizada, que aquí los vemos claramente. Entonces, la insuflación que nosotros realicemos va a ser un determinante de la identificación de estos. En esta diapositiva quise mostrar lo que representa el doctor Fabián Emura y su grupo en el artículo del Consenso de Río de Janeiro, publicado también recientemente, donde vemos las extensiones circunferenciales y la máxima extensión del esófago de Barrett, con el único fin de poder utilizar la clasificación de Praga para el diagnóstico del esófago de Barrett. Vemos cómo la línea discontinua blanca nos va a mostrar el extremo distal de los pliegues gástricos, los vemos claramente aquí, hasta la unión escamocelular, que la determinamos con el punteado azul. Utilizamos la distancia entre los pliegues y la línea Z para denominar que es C1, y la distancia de estos con el punto más largo de la mucosa como M3. Entonces no se ha dejado de lado la clasificación de Praga en la utilización en el diagnóstico del esófago de Barrett. La fisiopatología realmente determina 2 pasos. La transformación de la mucosa esofágica escamosa normal al epitelio columnar simple llamado mucosa cardial. La mucosa cardial para muchas personas no representa un diagnóstico de importancia, pero sí lo es. Como lo dije inicialmente, la mucosa cardial puede terminar en metaplasia intestinal, y la metaplasia intestinal en la progresión que todos conocemos. El desarrollo de células caliciformes es indicativo de metaplasia intestinal, que esta va a ocurrir lentamente en la historia natural de la enfermedad en más o menos 5 a 10 años.
Este artículo nos muestra la patogénesis y las células de origen del esófago de Barrett, de donde todos podemos concluir que la metaplasia intestinal de las células puede ocurrir en varios órganos del tracto gastrointestinal. Nosotros podemos ver que la metaplasia se puede presentar en el páncreas, en el estómago, en el esófago, pero también existen lugares como son el pulmón, la vejiga y el cuello uterino. ¿Por qué se produce esta metaplasia intestinal? Por diferentes lesiones constantes sobre este epitelio. Una de las más importantes es la inflamación permanente. En general, los epitelios metaplásicos están en su mayoría incompletamente diferenciados y al menudo se consideran lesiones precancerosas o lesiones precursoras de malignidad. La metaplasia del esófago distal es el resultado de una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, en la que el reflujo biliar y el ácido van a causar inflamación permanente de la mucosa. Por lo tanto, pueden producirse cambios específicos del fenotipo que van a conducir a diferentes cambios en el epitelio y van a producir cambios en todo el entorno. Posteriormente, aquí vemos que el epitelio intenta adaptarse a su nuevo entorno y puede sufrir cambios profundos como resistencia y múltiples epitelios multicapa de epitelio columnar. De igual forma, dentro de este proceso, la mucosa escamosa esofágica es reemplazada por un epitelio de transición, también conocido como el epitelio multicapa, seguido por un epitelio cilíndrico, que es de tipo no intestinal, que es de una sola capa, para terminar todo este desarrollo en lo que conocemos como la metaplasia intestinal. Aquí quiero mostrarles que con la luz blanca nosotros podemos hacer el diagnóstico específico del esófago de Barrett. En esta diapositiva, en la A, vemos un esófago de Barrett corto y en la C vemos un esófago de Barrett largo, que nosotros vamos a poder identificar de igual forma aquí con el NBI, realizando el NBI en nuestros pacientes. La correlación entre NBI, luz blanca e histopatología es bastante alta. Aquí vemos la evolución o las células que juegan papel en el desarrollo del esófago de Barrett. Están las células epiteliales escamosas, las células progenitoras de glándulas submucosas esofágicas, las células progenitoras del cardias gástrico, las células embriogénicas residuales, las células basales transicionales y las células de médula ósea circulante. Todas estas pueden llevar al origen de la metaplasia del esófago de Barrett. En esta diapositiva hacemos un resumen de lo que acabo de mencionar. Todos son el tipo de células que pueden conllevar al desarrollo del esófago de Barrett, pasando previamente también por una mucosa cardial que nos conlleva a esto. Este es un resumen de la progresión secuencial con posibles factores predisponentes. Vemos la importancia del ácido, de la bilis, de las enzimas proteolíticas, de la gastrina, de los nitratos, del microbioma tan mencionado hoy en día, de las células inmunes, que van a llevar a la transformación del epitelio en displasia y en adenocarcinoma. Pero ¿cuáles son las sustancias que pueden conllevar al desarrollo de la metaplasia intestinal en la unión esófago-gástrica? El ácido gástrico, la pepsina, la bilis, el estrés nitrosativo y el Helicobacter pylori. Y si ustedes preguntan cuál es el principal factor desencadenante del esófago de Barrett, es la migración del Helicobacter pylori seguido por el reflujo gastroesofágico. Es increíble la importancia que tiene en este momento el Helicobacter pylori para el desarrollo del esófago de Barrett. Entonces vemos cómo todos estos factores actúan perpetuando el proceso inflamatorio por diferentes mecanismos. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es la importancia que tiene el reflujo ácido, la atrofia gástrica y el Helicobacter pylori. Ya vimos que existen dos factores fundamentales como son el reflujo gastroduodenal
con la presencia de la acidez gástrica, que sería el tipo 1, la hipocloridia o la cloridia, que va a producir atrofia avanzada causada por el Helicobacter pylori, que sería el tipo 2. El tipo 1 puede diferenciarse en dos tipos: el reflujo gastrodenal en pacientes que tienen un Helicobacter negativo y no tienen atrofia gástrica, que es la 1A, y el reflujo gastrodenal en pacientes positivos para el Helicobacter pylori con gastritis leve que está limitada al ano. Fíjense ustedes que el tipo 2 es una gastritis que compromete todo el estómago, que tiene poco reflujo ácido, que tiene una atrofia gástrica severa y que tiene Helicobacter pylori positivo. Esto nos aclara la duda de que si el Helicobacter pylori juega algún papel en el manejo del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que muchos de nosotros contestábamos que ni siquiera lo buscábamos cuando el paciente nos consultaba por enfermedad por reflujo. Pues fíjense ustedes la importancia que tiene el Helicobacter, la importancia de buscarlo y la importancia de erradicarlo en un paciente con enfermedad por reflujo crónico y o en aquel paciente que tiene un esófago de Barrett. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo para desarrollar el esófago de Barrett? Una historia mayor de 5 años de enfermedad por reflujo, una gran hernia hiatal donde se encuentre comprometida la barrera antirreflujo con compromiso del esfínter esofágico inferior y la pleura diafragmática. Otros factores como son la obesidad, en los blancos lo vemos con mayor frecuencia, el consumo de alcohol, tabaco y el reflujo duodenogástrico, el reflujo biliar que vemos con mucha frecuencia en nuestros pacientes. Otros, la depuración retardada del ácido esofágico por alteración del peristaltismo secundario o por pérdida en la deglución de saliva, hipotonía del esfínter esofágico inferior, reflujo profundo del contenido gástrico hacia el esófago inferior, principalmente en aquellos pacientes que tienen bolsillo ácido permanente y que hacen los episodios de reflujo en el periodo postprandial, y con el uso de anticolinéricos, por ejemplo, en aquellos pacientes asmáticos. De igual forma, vamos a ver que otros factores aquí seleccionados que tienen una importancia relevante es la historia familiar de enfermedad por reflujo, la historia familiar de esófago de Barrett y la historia familiar de la adenocarcinoma. De igual forma, vemos cómo se asocia con mayor frecuencia en las personas blancas, se asocia tanto con Barrett como con el adenocarcinoma. Esta diapositiva me pareció también muy interesante de ver cómo las células del esófago de Barrett no displásico pueden por 3 medios desarrollar el esófago de Barrett. Está, por ejemplo, la cromotripsis, la cataigis y la disrupción del puente. ¿Qué es la cromotripsis? Es básicamente la ruptura de los cromosomas. La cataigis son regiones localizadas de hipermutación y las roturas de fusión entre los puentes. Esto es importante porque esto le da relevancia al aspecto genético que puede llegar a tener el esófago de Barrett. Esta es la clasificación de Praga que tanto utilizamos y que debemos tenerla siempre en mente cuando describamos la presencia de un esófago de Barrett. Estas son las características histológicas que podemos apreciar en un esófago de Barrett: el esófago de Barrett no displásico, el esófago de Barrett con displasia de bajo grado, el esófago de Barrett con displasia de alto grado y por último el adenocarcinoma. Aquí vemos las diferentes características histológicas que observamos en cada uno de los diferentes grados de esófago de Barrett. Observamos, por ejemplo, que en el no displásico vamos a encontrar una citología normal y una superficie de maduración completamente normal. En la displasia de alto grado vamos a encontrar una superficie de maduración supremamente alterada, estratificada, con anormalidades ya en su citología, y seguimos en la insistencia de que esto debe ser revisado por varios patólogos.
En la displasia de alto grado vemos cambios marcados de la arquitectura, no hay superficie de maduración, anormalidades marcadas desde el punto de vista citológico, y en el adenocarcinoma vamos a encontrar que hay una alteración completa de la membrana basal y marcadas alteraciones en la citología que le realicemos al paciente. En conclusión, estos consensos nos ayudarán a reportar con claridad y uniformidad el diagnóstico del esófago de Barrett, conociendo su fisiopatología, logrando una mejor adherencia de los gastroenterólogos a esto y logrando también establecer los tiempos de seguimiento y los protocolos de manejo en esta entidad. Muchísimas gracias.